20 de marzo de 2022, tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro del Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 8 y versículos del 13 al 15. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, versículos del 1 al 6 y del 10 al 12. Y el Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Como todos los domingos, tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una primera lectura pausada, atenta, de los tres pasajes y pasamos a los comentarios. Con la ofrenda del vino y el pan, con gratitud y amor. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 8 y versículos del 13 al 15. Así como la semana pasada recordamos a Abraham, este domingo la liturgia nos presenta la vocación de Moisés. Se trata de un texto importantísimo para el pueblo de Israel. Dios revelará su nombre y con él su identidad más honda. El contexto de esta manifestación es el sufrimiento del pueblo que está esclavo en Egipto. Moisés es uno de ellos, aunque había sido criado en la corte del faraón. Cuando se identifica con sus hermanos hebreos y los defiende del maltrato, tiene que huir al desierto para no ser encarcelado por la muerte de un Egipto maltratador. Es en el desierto que Dios se le manifiesta y le otorga una misión. Moisés se rehusará poniendo obstáculos 5 veces. En Éxodo 3:11, Éxodo 3:13, Éxodo 4:1, Éxodo 4:10 y Éxodo 4:14. 5 obstáculos para ponerse al servicio de Dios. En este estira y afloja, Moisés le pregunta a ese Dios misterioso su nombre. Más que un simple nombre, Dios revela a Moisés su identidad. El nombre de Dios es: Yo soy el que está siempre junto al pueblo que sufre para liberarlo. Los hebreos guardarán esta memoria en 4 consonantes sagradas para evitar que el nombre sagrado se pronunciara por respeto religioso, pero recordarán que la esencia divina es estar al lado del que sufre para otorgarle la verdadera libertad. Algunas notas del texto son importantes para su mejor comprensión. Dios parte del sufrimiento del pueblo que ha sido descrito en Éxodo 1, del 8 al 12. Dios empezará su obra de liberación con un hombre derrotado, Moisés. El faraón anda tras de él. Los de su misma raza no confían en él. Ha tenido que refugiarse en el desierto y repetirá en sí mismo la experiencia de aquellos patriarcas emigrantes. Será extranjero y trabajará en algo que resulta odioso para los egipcios, como nos recuerda Génesis 46:34. Sí, Moisés aparece como un perdedor. Quizá por eso está preparado para que Dios lo llame. Dios tiene sus caminos para que el ser humano se le acerque y llama a Moisés a partir de su curiosidad ante una zarza ardiente. Entonces Dios le pide a Moisés que se quite las sandalias. No es solo un gesto de respeto. Las sandalias representaban el derecho de un varón a poseer algo, como se advierte en Deuteronomio 25:9 o en Ruth 4:7. Quitarse las sandalias significaba admitir que ya no se tenía nada, reconociendo así que aquel lugar le pertenecía a Dios. Este gesto de humildad, de pobreza, es necesario para que Moisés entre en relación con Dios. A partir de este momento, Moisés llevará adelante la empresa de la liberación del pueblo de la esclavitud y entrará en un camino de aprendizaje. Tendrá que entender que Dios es un Dios misericordioso, que se complace en formar un pueblo de hombres y de mujeres libres. La revelación del nombre de Dios no quedará completa sino hacia el final del libro, cuando Dios grite ante Moisés su nombre en Éxodo 43, del 5 al 9. Igual que a Moisés, el Señor nos invita a acercarnos a Él y a asumir la misión de construir un pueblo que, viviendo en justicia y libertad, glorifique a Dios con su manera de vivir.
La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 6 y del 10 al 12. La comunidad de Corinto no pasaba de 100 integrantes en una ciudad de cerca de 500,000 de personas. Aunque es pequeña, padece las tensiones propias de un grupo diverso en el que había jornaleros, esclavos y siervos, pero también algunos nobles y uno que otro rico. Los del linaje judío son contados en comparación con los no judíos. En la carta, Pablo aborda espinosos problemas particulares. Es necesario que se lea todo el capítulo 10 para comprender el tema que se trata. El tema que Pablo está tratando es: ¿se puede comer la carne ofrecida a los ídolos? Este problema, ajeno a nuestra mentalidad actual, era importante para la convivencia de los cristianos que procedían del judaísmo con los cristianos que venían de procedencia pagana. Pablo muestra aquí su gran capacidad pedagógica y pastoral, dando una solución sabia. La libertad cristiana hay que mantenerla siempre, pero debe estar condicionada por el amor al prójimo, en este caso concreto por el amor a los más débiles en la fe. Este es el marco en el que el apóstol exhorta a los escuchas de su carta a la perseverancia bautismal. No basta haber sido bautizados ni comer y beber manjares espirituales, pues la mayoría de los favorecidos con la liberación de la esclavitud de Egipto terminó pereciendo en el desierto sin haber entrado a la tierra prometida, porque confiaron en los dones de Dios más que en Dios mismo. La advertencia de Pablo es que hay que vivir para agradar a Dios y que no basta participar de los dones celestiales. El apóstol espera que los corintios aprendan la lección. Nadie tiene garantizada la salvación. Hay que luchar contra el egoísmo y la soberbia, eso de creerse haber llegado ya cuando todavía vamos en camino. La Cuaresma, vivida en la Iglesia, nos da la oportunidad de reconsiderar si nuestra participación en las acciones litúrgicas no nos está dando un falso sentido de seguridad, como si eso nos asegurara la salvación. Hay que obrar como personas que estamos en camino y que si no estamos atentos podemos perdernos en cualquier momento. La verdadera piedad debe impulsarnos a vivir agradando a Dios y a perseverar en la fe, en la esperanza y en el amor. Aprovechemos este tiempo de gracia. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Escuchamos en este pasaje 2 dichos de Jesús y una breve parábola. Los pronuncia en el camino hacia Jerusalén. El tema es la conversión necesaria ante el inminente juicio de Dios. Jesús había venido exhortando a los apóstoles a discernir los signos de los tiempos para prepararse al juicio de Dios. El punto de arranque de este pasaje es la información que le llega a Jesús de lo sucedido a unos galileos que mientras ofrecían sacrificios fueron asesinados por Pilato. Seguramente muchos pensarían que murieron porque eran pecadores. Muchos judíos de la época y también personas de nuestra época consideran a veces que las desgracias son siempre consecuencias de un pecado. Pero Jesús reacciona confrontando a su auditorio y agrega el ejemplo de unos que fueron aplastados por la caída accidental de una torre en Siloé. Advierte así Jesús que la muerte no solo la provocan políticos criminales como Pilato, o desgracias naturales evitables como el desplome de una torre. Hay una amenaza más grave para Jesús, la que tramamos contra nosotros mismos cuando nos negamos a convertirnos. La advertencia de Jesús es urgente. De no convertirnos ahora, todos los escuchas podremos ser aniquilados de manera semejante. Ante la pandemia del coronavirus, más de alguno se habrá preguntado ¿por qué? Cuidado, esta pregunta puede esconder una negación de la responsabilidad. El Evangelio nos invita a preguntarnos qué significa la llegada de la epidemia. ¿Tendrá que ver algo con nosotros, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza? ¿A qué nos está invitando a cambiar la pandemia que padecemos? El convencimiento de que todo lo que sucede tiene un porqué lo encontramos a lo largo de la tradición. El que hace mal acaba mal, etc.
Y a veces todo lo queremos reducir a causa y efecto. Pero no todo es así en la vida. Frente a Deuteronomio 28, donde se encuentra este tipo de pensamiento de causa y efecto, bendición y maldición, tendríamos que leer también Cogelet, el libro del Eclesiastés, en el capítulo 8, versículos 13 y 14, que niega este principio, como Jesús mismo lo hace varias veces en el Evangelio, como por ejemplo en Juan 9, donde afirma que este hombre ciego de nacimiento no es ciego por ningún pecado que él haya cometido o hayan cometido sus padres. El Evangelio de hoy nos habla de dos casos en que murieron varias personas, pero en vez de ir al por qué, Jesús lleva la pregunta a la situación de los presentes, a la finalidad. ¿Qué significa para nosotros? ¿Qué mensaje podemos sacar de estos hechos? Jesús no niega que nuestras acciones tengan sus consecuencias. Por eso termina los dos casos diciendo, y si no se convierten, todos perecerán. Pero esto no debe interpretarse como si Dios fuera a hacer que nos cayera un techo en la cabeza o fuera a mandarnos males y enfermedades. La respuesta de Jesús es la parábola de la higuera. Dios nos va a tratar como un agricultor sensato, porque espera de nosotros lo que podemos dar, nada que exceda nuestra capacidad. Nos trata como un agricultor realista, porque para Él no valen las excusas. Han sido 3 años de infecundidad y no podemos engañar a Dios. Pero nos trata también como un agricultor paciente, porque está dispuesto a darnos una nueva oportunidad, acaso la última. Nuestras acciones o inacciones tienen consecuencias, pero no son irreversibles. Hay la posibilidad de revertirlas. Si cambiamos, podemos cambiar las consecuencias. Pero la conducta humana tiene una responsabilidad. La higuera debe dar higos. Si no los da, pierde su sentido. La Cuaresma responde a la recomendación final del dueño de la higuera. Dale todavía tiempo y ponle lo necesario para que dé frutos. Si, no obstante, estos cuidados no fructifica, entonces habrá que cortarla. Es importante dirigir nuestra mirada a la oportunidad que el Señor nos ofrece en esta Cuaresma para que demos frutos. Hasta aquí los comentarios. Tomamos de nuevo en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración de los 3 pasajes, y estamos listos para participar de la Eucaristía.